Shalom lach Miriam meleat chesed Adonai imach Berochat banashim ubaruch Beri bitnech Yeshua Miriam HaKedosha. A dar inicio con esta segunda sesión de nuestro curso de Introducción al Pensamiento Gnóstico. Y hoy vamos a abordar un tema bastante interesante dentro de esta tradición antigua del conocimiento gnóstico, y es justamente de cómo ellos interpretaban y daban un sentido al origen del universo a través de diferentes mitos o símbolos. Ellos intentaban explicar cómo había surgido la creación, cómo había surgido la vida, el papel del ser humano y su finalidad en la existencia. Entonces es un tema bastante amplio, muy rico en simbolismos, en palabras que realmente son un poco a veces a lo mejor extrañas quizás para alguno de nosotros. Y vamos entonces en ese sentido a intentar dar un poco de luz sobre estas enseñanzas gnósticas antiguas que en realidad resuenan mucho en la actualidad con la vida que llevamos. Haremos un recorrido desde ese mundo incognoscible, ese mundo espiritual más allá de la comprensión humana, en donde se genera la existencia, la materia, la creación, hasta llegar a esta manifestación material del mundo tridimensional, en donde el ser humano es parte de esa creación y tiene un propósito, su existencia tiene una trascendencia, ¿no?, que vamos a tratar de explicar desde esta visión gnóstica. Entonces, vamos a comenzar con nuestra presentación. Vamos a hacer ese recorrido, un viaje de retorno hacia la luz interior y poder nosotros entender de forma a lo mejor intelectual, emocional, ese mapa que marcaron desde la antigüedad, ese mapa en donde se nos habla de una salida, de un lugar de plenitud, de suprema felicidad, de algo que es desconocido para nuestra comprensión, y de ese mundo del cual salimos y hemos llegado a este mundo material, así como el mapa también de regreso que nos ha de conducir nuevamente a nuestra morada real, a nuestra casa interior, el hogar verdadero, a través justamente del conocimiento liberador de la gnosis. Entonces nos vamos a dar cuenta que en toda esta explicación antigua de la cosmología gnóstica, se nos habla de un Dios trascendental, un Dios verdadero. Y también se nos habla de un Dios imperfecto, asociado al demiurgo, que es el creador de este mundo tridimensional, de este mundo material. En ese sentido, no sé si a ustedes les haya pasado en algún momento de su vida que se hayan preguntado o han sentido un anhelo inexplicable, una sensación de que pertenecen a algo más grande que este mundo, una sensación de sentirse como extraños, de que este mundo no es el suyo. Reflexionen unos segundos. Y quizás sí, quizás en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido ajenos a ese mundo, nos hemos sentido que no pertenecemos a este mundo. Pues bien, este era un sentimiento común en los gnósticos, porque según ellos nos decían justamente que la esencia, la chispa divina que habita en nuestro interior no es de este mundo. Y ese sentimiento de extranjería, de sentirse extraño, es un sentimiento real, un sentimiento inicial que es el motor de esa búsqueda espiritual, de esa búsqueda del camino de retorno a nuestro ser, a nuestro verdadero ser. Entonces, el objetivo de esta conferencia, pues justamente es eso. Primero, comprender la estructura del pleroma. ¿Qué cosa es el pleroma? Y la relación que existe entre el mundo material,
reconocer que nuestra chispa divina, la que todo ser humano tiene, es la conexión que tenemos con el mundo espiritual trascendente. Descubrir cómo la gnosis es un camino que nos va a conducir al despertar y a la liberación de este mundo material, y también sentar las bases necesarias para que podamos ahondar en la siguiente sesión sobre el mito de Sofía y el papel del demiurgo. Entonces, vamos a iniciar en ese sentido entendiendo primero que nada qué es la cosmología, ¿no? A diferencia de la cosmogonía, que se estudia en el estudio del universo basado, digamos, únicamente en aspectos más materiales, ¿no? Más científicos, la cosmología también estudia el universo, estudia lo que es el universo, pero su origen, su estructura, su evolución, su destino, pero además integra algunos elementos como cuestiones filosóficas, religiosas, místicas o espirituales, con el propósito de explicarnos el sentido de la existencia, el sentido de la creación, el papel que tiene el ser humano en este mundo material. Desde el gnosticismo, entonces, se distingue que esta ciencia, si la podemos llamar así, nos va a narrar la creación de este mundo material, ya que esta tradición nos menciona que todo surge del pleroma, de la plenitud, y de ahí se van emanando diferentes mundos, diferentes energías, hasta que ese mundo espiritual se va condensando, se va densificando, se va materializando, hasta llegar a la creación de ese mundo imperfecto. Pero hay un punto clave dentro de este mito, que es el papel de Sofía, como el punto que crea una desarmonía en la plenitud. Y esto lo vamos a abordar un poco en esta sesión, ya que lo dejaremos en un estudio más adelante, en la tercera sesión, para que podamos empaparnos de este mito y entender entonces ese sentido de ese error, por decirlo así, de Sofía, que es la causa justamente de la creación, ¿vale? Pues bien, aquí vemos pues que esas diferencias entre la cosmogonía, mientras la cosmogonía, como decíamos, narra la creación material del mundo, la cosmología gnóstica se enfoca en la relación que existe entre lo material y lo espiritual, con el propósito de entender de lo que existe, ¿no? Detrás de esa dualidad, detrás de lo material y de lo espiritual. Porque vamos a darnos cuenta que muchos de los estudiosos del gnosticismo afirman que la gnosis es un sistema dualista, ¿no? Porque divide radicalmente lo que es el espíritu con la materia, lo bueno con lo malo, la luz con la oscuridad. Y muchas veces estos puntos son contrarios, ¿no? O son opuestos. Y la idea de regreso hacia el pleroma, a la plenitud, justamente es aprender a reconciliar estos puntos, porque al final no son, como vamos a ver más adelante, no son enemigos. Es decir, que el mundo material y el mundo espiritual, aunque su contraste es muy grande, en realidad no son opuestos o no son enemigos, no son fuerzas o energías que chocan, sino por todo lo contrario, se complementan. La luz y la oscuridad, el bien y el mal, desde esta perspectiva gnóstica, son parte del pleroma, son parte de la plenitud. Y nuestra misión o nuestro sentido de existencia es encontrar la verdad que existe en esa dualidad. No es rechazar la oscuridad y únicamente irse a la luz, o por el lado contrario, sumergirse en la profunda oscuridad y rechazar la luz, sino más bien es complementarlas, integrarlas y descubrir el misterio que envuelve la dualidad, ¿vale? Entonces, este es un sentido diferente, distinto al que normalmente se le atribuye al gnosticismo antiguo como una tradición extremadamente dualista, ¿no? En ese rechazo al mundo material, en ese rechazo a las cuestiones de esta creación, porque fueron creadas por un ser imperfecto, y entonces solamente estar como con esa finalidad, a lo mejor hasta fanática, de integrarse a la plenitud, ¿no? Al ser.
nuestra idea o nuestra percepción ya en este mundo o en esta época, pues tiene que ser diferente. Tenemos que integrar los opuestos, como lo marca la filosofía taoísta, ¿no? Entonces, para aclarar un poquito más esta cuestión de la cosmogonía y la cosmología, es como si nosotros observamos la pintura o el cuadro de un artista, ¿no? Una pintura, mientras que la ciencia, en este caso la cosmogonía, estudia los colores, las pinceladas, el material que está compuesto, del cual está compuesto esos colores o esa pintura, etcétera, etcétera. El gnosticismo o la cosmología, en ese sentido, se pregunta, ¿quién es el autor de esa obra? ¿Quién es el pintor? ¿Qué historia nos cuenta? ¿Cuál es su sentimiento que plasma, no? Entonces, sí se ven como la diferencia, ¿no? Pues bien, dejando claras estas ideas, pues vamos entonces a entender, o a entrar, mejor dicho, a esa parte de lo inimaginable, de eso que no podemos, de cierta manera, entender o comprender intelectualmente. Pero vamos a guiarnos con lo que otros maestros han explicado de lo inexplicable. Intentaremos que esto no sea muy abstracto, sino que podamos explicarlo de la mejor forma para por lo menos tener una noción muy elemental de qué es eso que no es, del ser que no es el ser, pero que en realidad es el verdadero ser, de esa luz que no es luz, pero del cual surge la luz. Cuando se habla del Dios trascendente, de ese Dios del cual surge toda la creación, toda la materia, todo lo que es, ha sido y será, por lo regular, se habla de él como de la negatividad. En filosofía, ¿no? Como se habla de esa parte negativa, como el no ser, la luz increada, el Dios desconocido o el incognoscible. ¿Por qué? Porque nuestro razonamiento humano está muy limitado, está encerrado dentro de un marco temporal, espacial, que no permite comprender qué es lo que está más allá de esto que podemos percibir a simple vista con nuestra mente, con nuestra conciencia, con nuestros sentidos. Y por eso, cuando se habla de él, se refiere justamente a eso, al no ser, al no existir, a la nada, a lo incomprensible, ¿vale? Pues bien, en la cúspide de la cosmología gnóstica existe ese Dios, si es que así le podemos llamar como un Dios inefable, que está más allá de la comprensión humana. Él, debemos entender que es la fuente primordial de luz, y es un espíritu absolutamente perfecto, inmutable, que de él emana la creación, pero él no es la creación. Él está más allá de esa creación, de este mundo tridimensional. Él no es algo material, él no es la luz, no es la felicidad, no es la verdad, no es nada de lo que nosotros imaginemos, pero es la fuente de todo. Para poder entender esta parte, vamos a tomar un texto de Samael Aun Weor que nos dice que esa divinidad suprema gnóstica, ese Dios inefable, es caracterizado por los griegos como el agnostos theos, el Dios desconocido. Lo que nosotros en nuestra tradición gnóstica que nos enseña Samael Aun Weor llamamos el espacio abstracto absoluto. Es el espacio porque lo contiene todo. Abstracto porque es desconocido, es algo que no podemos entender. Y absoluto porque Él es todo, de Él surge todo, ¿no? Entonces, el Dios desconocido, el Dios ignorado, ¿sí? De Él va a emanar todo, ¿no? Nos dice el maestro Samael. La realidad una de la cual emanan los Elohim en la aurora de cualquier creación universal, la deidad incognoscible, es el espacio abstracto absoluto, la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Esta causa infinita y eterna, hállase, por descontado, desprovista de toda clase de atributos. Es luz negativa, existencia negativa, está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. A lo mejor quizás hablar de esto pues sería, como el maestro dice, especulación, nada más, y en verdad eso es, ¿no? Una especulación, una aproximación muy vaga, muy mínima de lo que es el Dios desconocido.
Este Dios desconocido, para la tradición judía, le llaman como el Ain, ¿no? Entonces, vamos a hacer como esa comparativa, ¿no? Entre la tradición gnóstica y la tradición judio-cristiana, a lo mejor podemos ir entendiendo un poco mejor. Tenemos que para los gnósticos ese Dios primordial, el principio de todo, es el Dios desconocido. Bueno, para el contexto judío, ese Dios desconocido le llaman como el Ain. Y la palabra Ain significa nada. Así es la nada, la no existencia, la no realidad. Es nada. Pero sin embargo, es el origen de toda la existencia. ¿Cuáles son sus características? Bueno, pues es que se le puede considerar como un ser perfecto, único, y que es previo a la creación, o mejor dicho, a la emanación. Trasciende toda descripción y conceptualización, no podemos conceptualizarlo, no podemos describirlo, lo único que podemos hacer es acercarnos muy vagamente con este tipo de filosofía en sentido negativo, ¿no? En él contiene todas las posibilidades de la vida, pero tampoco está limitado por ninguna de ellas. Es como, imaginemos que es como un océano infinito antes de que se formen cualquier manifestación, cualquier movimiento, antes de que surjan las olas. O es como la luz pura, esa luz auténtica, antes que se descomponga o se manifieste o se separe en todos los colores que conocemos, ¿no? En las diferentes tradiciones, a este principio de todo, al agnostos theos, se le define como, o se le llama en la Cábala como Ain, la nada y lo contiene todo. En el hinduismo se le denomina Sat, existencia pura. Y el gnosticismo, ya dijimos que es como el absoluto inmanifestado o el Dios desconocido, el agnostos theos. De hecho, agnostos theos significa eso, Dios desconocido. Pues bien, de ese Dios desconocido surgen las primeras emanaciones, ¿no? Entonces, cuando el Ain, que es ese Dios desconocido, decide manifestarse fuera de sí mismo, entonces genera como el primer despliegue de él, la primera división, ¿no? Y aparecen aspectos que sean considerados como la profundidad y el silencio. Estos, en el gnosticismo tienen algunos nombres como Vitos, que significa profundidad, y si no mal recuerdo, Sige, que es silencio. Esa es como la primera emanación, por decirlo así, ¿no? O son esos estados, digamos, mejor dicho, que caracterizan ese estado primordial, la profundidad y el silencio. Pues bien, de estas dos polaridades surge una segunda polaridad, ¿no? O mejor dicho, una primera polaridad, porque estas, profundidad y silencio, son como el estado natural del primer eón, o mejor dicho, del Dios desconocido. Profundidad, silencio. Pues bien, de estas características originales va a surgir la primera manifestación, el primer reflejo de Dios, que es el Hijo o el unigénito, ¿no? Y este contiene unos atributos que se le conocen como la mente y verdad. Mente nos habla de un conocimiento divino y la verdad de una realidad absoluta. Para poderlo a lo mejor acercar un poquito más a este pensamiento muy abstracto, algo más práctico, podemos nosotros imaginarnos, así como cuando tenemos una idea, ¿no? La idea surge en la mente, en un estado a veces de silencio, de tranquilidad, ¿no? Surge de la inspiración profunda, es decir, de algo que está más allá del mundo material. Y también participa el silencio y se va a manifestar como una verdad, como una acción, ¿no? Si se dan cuenta, entonces, cuando hay un pensamiento trascendental, una idea, una imagen, eso viene muchas veces de una inspiración profunda, ¿no? Que está acompañado del silencio, de la quietud, de la pasividad, donde no expresamos nada, solo dejamos ser, solo dejamos
que esa capacidad de creación aparezca. No tenemos que hacer nada, simplemente estar en silencio, en profundidad, y se manifiesta entonces esa experiencia, ¿no? Es algo que a lo mejor algunos han experimentado en un estado de meditación, ¿no? Pues bien, entonces esas emanaciones que van surgiendo del Dios desconocido van a generar o a crear lo que se llama el pleroma. El pleroma es la plenitud. Es un lugar, digamos, eh, ya no es el Dios desconocido, sino ya es la primera emanación del Dios desconocido, ¿vale? Y de ese Dios, del pleroma, del Dios trascendente, del uno, también le dicen así, va a surgir una serie de seres espirituales. Van a surgir entidades de luz, conocidas como los eones. Y los eones se pueden entender, o la palabra eón, o aeón, también se le menciona así, aeón, o eón, hace referencia, por ejemplo, a cualidades espirituales, a niveles de conciencia, a regiones de la creación, ¿sí? O también a seres espirituales, ¿no? Entonces, es una palabra que puede tener múltiples significados. Pues bien, todos esos seres espirituales que vamos mencionando eh, constituyen lo que es el pleroma. Son como gotas de agua, ¿no? Digámoslo así, que todas esas gotas de agua unidas forman el océano. Pues esos seres espirituales que emanan del Dios único son gotas de luz de ese Dios primordial y van a generar lo que es el pleroma o constituyen lo que es el pleroma, el reino de la plenitud divina, ¿no? Es como una esfera de armonía, de perfección, de conocimiento absoluto, y cada una de estas cualidades espirituales o de estos eones está representado, o representa, mejor dicho, un atributo de ese Dios primordial. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Como la mente, lo que decíamos hace un momento, mente, verdad, palabra, vida, y hay algunos otros más que a lo mejor no los hemos puesto aquí pues para no ser más como pesada, más densa toda esta explicación, pero que de alguna forma están conectados entre todos. No es que estén separados unos de otros, sino que son independientes, sí, pero hay algo que los conecta a todos ellos. Por lo tanto, toda esta comunión de seres espirituales eones forman la verdadera realidad espiritual, que vamos a ver que contrastará en gran manera con el mundo material. Aquí no estamos hablando todavía de materia, no estamos hablando de creación, no, estamos hablando todavía de esas emanaciones o desdoblamientos que se van dando dentro del mismo absoluto, ¿vale? Pues bien, ese cuatro, esa primera estructura, esa primera emanación que lo forma Pitos, Sige, que es silencio, Eleteia me parece que se llama mente, y verdad, ahora no recuerdo el nombre en griego que tiene, forman la primera tétrada. Es como los cuatro pilares que van a sostener, digamos, a partir de ahí, todas las emanaciones del pleroma hacia la materia, ¿no? Es el mundo del prototipo, digámoslo así. Es lo que el maestro menciona como el Ein Sof, ¿no? O en la Cábala se habla como el Ein Sof, que es donde surge la creación. La creación, como tal, no surge o no emana desde la Ein, sino que el sentimiento, si así lo podemos decir, de emanación, sí surge de la Ein, pero la estructura, el prototipo, se desarrollará en el Ein Sof y en el Ein Sof ahora, ¿no? Pues bien, estos cuatro principios, o esta primera tétrada, será justamente la base para esa creación, ¿no? Entonces, esto lo vemos como el Santo Cuatro, aquí también tiene pues ciertas connotaciones espirituales, ¿no? O religiosas, por ejemplo, está muy asociado con los cuatro elementos de la tierra, el agua, el fuego, el aire, las cuatro estaciones del año, los cuatro puntos cardinales, las cuatro fases de la luna. En el lenguaje sagrado, pues lo vemos como el Santísimo Tetragramatón, ¿no? Que son las cuatro letras del nombre divino, el impronunciable, Jehová. Pues bien, esos cuatro principios ahora se van a seguir expandiendo nuevamente en 8 poderes, que es Logos, la palabra, vida, Zoe, vida es Zoe, humanidad e iglesia.
Es interesante saber que esas emanaciones por lo regular siempre se van dando en parejas, ¿no? Siempre se van dando en forma de complementos o de opuestos, ¿no? Son complementos o opuestos que se van complementando. Son parejas divinales. Nunca surge una pareja por sí, una entidad divina por sí sola, sino que siempre van dos parejas, ¿vale? Y entonces de esas cuatro, pues surgen otras cuatro, y esa tétrada se convierte en la ogdoada, es decir, los 8 poderes primordiales que estructuran el universo. Y pues bueno, de esos otros 8, pues van a surgir 30 más, o sea, van a surgir otros 22 eones más. Y todos esos 22 más los 30 nos dan un total de, perdón, esos 22 más los 8 nos dan un total de 30 eones, que representan el pleroma completo. Es la familia divina, es la semilla de un árbol que va a crecer desde la I hasta el mundo material. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en la primera diapositiva, aquí vemos algunas de esas, ¿no? Aquí ustedes lo pueden ver más, se darán cuenta que tenemos Vitos y Sige. Aquí, si me siguen aquí en esta, para que se pueda entender un poquito más, está Vitos y Sige, ¿no? Que es la primera, el origen primordial, ¿no? Y luego tenemos el desdoblamiento hacia el hijo, que es Nous o Eleteia. Algunos mencionan a este aspecto como Barbelo, como la madre, ¿no? Pues bien, de esta primera tétrada, que son 4 principios, Vitos, que es profundidad, Sige, que es silencio, Nous, que vendría siendo lo que es, bueno, Aletheia es verdad, y Nous era, aquí a ver, vamos a ver, disculpen, es mente, exacto, mente. Tenemos Nous es mente y Aletheia es verdad, ¿vale? Aquí tenemos la primera tétrada. De esta tétrada, ahora se manifiesta o se emana hacia la ogdoada, que sería esta del siguiente de abajo. A ver si me pueden seguir aquí en el cursor. Vamos a ver. Vamos a acercarlo un poquito más. Aquí está. Aquí está, miren. Entonces, esta es la primera, ¿no? Que decíamos. Vito, Sige, Nous y Aletheia, ¿vale? De esta manifestación primordial surge o emana la segunda manifestación, que es Logos, palabra, Zoe, vida, Antropos, que es humanidad, e Iglesia, que vendría siendo iglesia, ¿vale? Y de esta ¿cómo se llama? Segunda ogdoada, perdón, de esta segunda emanación se convierten en 8, que son la ogdoada, y de aquí van a surgir todas estas parejas, lo que son estas de aquí, todas las que se ven alrededor, formando los 30 eones, ¿de dónde? Del pleroma. Entonces, de alguna manera, aquí vemos representados 3 aspectos. El Ain, si lo vemos desde la tradición cabalista, el Ain, que es el dios primordial, la primera emanación de él es el Ain Sof, que son las otras 4 emanaciones, y de aquí el Ain Sof Aur, que vendría siendo los 22 eones más, ¿vale? Entonces, eso es como mera representación de esto para que se pueda comprender de mejor forma, ¿no? Y no hacerlo tan pesado. Bueno, pues como decíamos hace un momento, todas esos iones cuando van emanando surgen de acuerdo al principio de complementariedad divina, es decir, que todo va surgiendo en pareja, todo tiene un complemento. Y entonces hay una ley fundamental en el pleroma, que es que nada debe hacerse sin la aprobación de su paredro o de su consorte. Es decir, que todo va siempre unido, va en parejas, ¿no? Toda creación, por lo tanto, requiere equilibrio entre los opuestos complementarios. Aquí vemos nuevamente que al final los opuestos no luchan entre sí, sino que se complementan. Los Elohim, que son parejas divinas. Recuerden que la palabra Elohim
hace referencia justamente a un ser andrógino que tiene esa polaridad, ¿no? Dual, masculino y femenino, positivo y negativo, ¿no? Entonces son parejas divinas que actúan en perfecta armonía y colaboran, cooperan. La ley de los consortes define la armonía del pleroma, donde la creación surge de opuestos, de esos opuestos que hemos dicho son complementarios entre sí. Aquí lo vemos, por ejemplo, profundidad y silencio, lo que decíamos hace un momento, en la tétrada, o logos y vida en la ogdoada. Aquí es esa unión entre el masculino y femenino, acción, receptividad, el yin y el yang, la luz, la oscuridad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también esto lo podemos asociar a algo más cercano a nosotros, en ciclos, por ejemplo, de actividad y de descanso. Trabajo o descanso. No podemos estar trabajando siempre porque si no damos un descanso, ¿no? Porque si trabajamos mucho físicamente, el cuerpo se va a desgastar, se va a enfermar y vamos a morir a lo mejor antes de tiempo. Y por el lado contrario, si uno dice, bueno, entonces para que no me pase eso, pues mejor no hago nada y me la paso descansando, pues nos vamos que al otro extremo. Y ese extremo también nos va a llevar ¿a dónde? A la enfermedad y a la muerte. ¿Qué es lo que debemos de encontrar? El equilibrio entre la actividad y el descanso. Lo mismo sucede entre la razón y la intuición. La razón es un proceso más mental, más intelectual, y la intuición es un proceso más emocional, más espiritual, ¿no? No podemos todo absorberlo a través del razonamiento o comprender todas las cosas a través del razonamiento porque el razonamiento tiene un límite. Entonces necesitamos su complemento, que es la intuición, una inspiración para poder comprender los misterios divinos. Hay cosas que comprendemos, que entendemos, sin la necesidad del razonamiento. Y por otra parte, no podemos solamente guiarnos por la intuición muchas veces, porque esa intuición a veces puede fallarnos debido al grado de conciencia que tenemos y a veces no escuchar el razonamiento, ¿no? A veces nos dejamos guiar más por una emoción, ¿sí? Una emoción desbordante y no oímos el razonamiento, el que nos dice, oye, mira, piénsalo mejor antes de actuar, ¿no? Entonces, al final, esos opuestos no son contrarios, como decía hace un momento, no están en lucha, sino que deben de complementarse para crear, para que podamos seguir ese principio, que nada debe de crearse o de hacerse sin la aprobación de su consorte, de su pareja. Toda creación surge ¿de dónde? De una pareja. El resultado de la creación es el hijo, es la tercera fuerza. Por eso, mente e intuición, actividad, descanso, luz, obscuridad. Ahí debe de surgir la creación. Espero que esta parte se vaya entendiendo. Me ha parecido que es un poquito como denso, como a veces difícil, ¿no? De explicarlo desde una manera pues, más intelectual o sencilla. He intentado hacerlo con lo más sencillo y resumido que se puede para poder comprenderlo, ¿no? De manera intelectual. Y bueno, para que eso lo podamos aterrizar aún más, vamos a empezar con nuestra primera práctica meditativa. Shalom lach Miriam Beata Chesed Adonai